Muy buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto y un placer verlos. Vamos a prepararnos para recibir el consejo de la bendita palabra del Señor. Padre precioso, hermoso Rey, bendito Señor, Salvador nuestro, Rey de Reyes, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos suplicarte en esta mañana que tu palabra hermosa nos limpie de toda mentira, nos lleve a tu verdad y que como consecuencia de ello podamos vivir abundantemente para alabarte, para glorificarte. Hermoso Señor, un poderoso espíritu de sabiduría, de conocimiento y de temor a Jehová nos asista. Tu Santo Espíritu, bendito, bendito, nos levante en esta mañana y un poderoso espíritu de consejo y de poder me asista. Para gloria de tu nombre, amén. Ya hemos tenido enseñanza al respecto de lo que es el peso de gloria. Hoy voy a tomar algunas enseñanzas del Señor Jesús para ahondar un poquito en esta enseñanza, pero el propósito y el motivo de tomar esto es porque estamos ya por terminar este año, inicia el 2020, ¿se imaginan qué rápido? Y hemos visto que debemos caminar en esas cualidades del Señor Jesús, esa decisión que tiene que ver con tener datos precisos para tomar buenas decisiones. Y hoy quiero darles un poquito de datos con respecto un pequeño recordatorio de por qué estamos, pero que esta no es la estancia permanente, a dónde vamos y qué es lo que viene. Voy a tomar una de las parábolas, la cité hace varios años, pero gracias a Dios hoy la podemos grabar, podemos estudiarla, podemos revisar, y esta va a ser como la base para que podamos entender ese peso de gloria que tiene que ver con estas enseñanzas del Señor Jesús. Entonces les pido por favor, vamos a Mateo 25:1, allí hay una parábola. Justo este capítulo 25 viene posterior a Mateo 24, donde nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor está dándonos una enseñanza de cuando Él venga de nuevo, cuando Él nos prepare para vivir con Él en un periodo milenial aquí en la tierra y después en la eternidad con Él. Entonces, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto de recibir al esposo tiene que ver con ese capítulo 24 de que estamos esperando su regreso del rey, y tiene unas características. Miren, esto del reino de los cielos que Mateo nos comenta, nos habla, tiene que ver el reino de los cielos, la primera venida del Señor Jesús, tiene que ver con toda la historia de la iglesia, tiene que ver con la segunda venida, esto que nos está hablando en el capítulo 24, y tiene que ver con el reino milenial. Eso lo tenemos por allá en Apocalipsis, y tenemos todo un capítulo que habla de esto. Así es que en ese contexto vamos a entender estas parábolas que el Señor está dando. Entonces vemos aquí que esta parábola de las 10 vírgenes es una parábola del reino, que implica todas estas cosas. Esta es la enseñanza que encontramos aquí. Y vamos a ver aquí que habla de que este reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ahí lo tienen. Dice a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes están representando un grupo. Y este grupo tiene que ver con gente, fíjense, dice que estaban esperando al esposo. ¿Quién es la esposa del Señor Jesús? La iglesia. Entonces, este grupo de 10 vírgenes está ejemplificando a la iglesia.
o sea, a los nacidos de nuevo, a los convertidos. Dice, las 10 eran vírgenes, ¿ok? Y vamos a ver el 25.2, por favor, algunas de las características que da aquí. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes, las 10 simbolizan a la iglesia, pero en la iglesia está hablando el Señor que en la iglesia va a haber gente prudente, madura y gente insensata. Las prudentes vamos a ver que tienen algunas características. Estas no confían en sí mismas ni en su justicia propia. ¿De dónde sale esto? Fíjense, no lo puse, pero pónganme atención y para que después estudien, anoten, es Proverbios 3:5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia justicia. Estas prudentes confiaban en el Señor, no en lo que ellas querían hacer. Las insensatas eran imprudentes, incrédulas, ignorantes, desobedientes, irresponsables. En Proverbios 9:13 dice que la mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. No estamos hablando solo como la mujer propiamente, sino como un género, ¿ok? Ya no saqué del hombre porque traigo muchas citas bíblicas, pero solo para tomar un poquito de dónde tenemos estas características y estas definiciones. Dice entonces que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Simple, no mira venir el mal. Alborotadora, encontré en la definición, dice que es pleitera, que es contenciosa, que provoca alboroto, que provoca problemas. Es maravilloso cuando estudiamos la palabra del Señor y pues es muy confrontadora. A veces por la idea que traemos ya en el alma creemos que molestándonos, que reclamando se arreglan los problemas. Pero el Señor dice, ¿quieres resolver algo? Pues sé pronto para escuchar, sé atento qué te están diciendo. Tardo para hablar, no hables, no te apresuras. Dice, y lento para la ira. Pero aquí vemos que no, la insensatez está reflejada por otra cosa. Pero otra de las cosas impresionantes con las que me encontré es que la palabra original de esta de alborotadora es que no le gusta estar en su casa. Justamente el sistema del mundo nos prepara para que no estemos en casa. Los varones son preparados para trabajar fuera y lejos de casa. Y las mujeres también somos preparadas para que las labores de la casa no nos gusten y andamos siempre buscando afuera. Ahí como cierre de año yo decía, Señor, pues permíteme mirar con devoción, con apego, con regocijo tu palabra, para que yo tenga prudencia, para que tenga sabiduría, para que no sea simple. Y todo esto me lleva como información precisa a que yo tome decisiones correctas. Por eso tenemos que mirar y hacer una pausa en este año y estos días que faltan por terminar, que no los terminemos en simpleza o insensatez, sino que seamos llevados a la verdad y al poder. Pero miren, el resultado de esto es maravilloso porque ahorita conforme voy desarrollando el tema van a ver en esto por qué es determinante que nosotros tomemos buenas decisiones. Mateo 25:3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Miren, esto de lámpara tiene que ver con el espíritu. Aquí a lo que se refiere es que la lámpara es el espíritu del hombre, pero que ya tiene la vida de Dios en él. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Por eso es bien interesante cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, no tienes que meterle tu definición, no tienes que ponerle
tu interpretación privada. La misma palabra te arroja luz cuando tú la conoces. Por eso dice el Señor que algunos que no son constantes en el estudio, que son ignorantes de la palabra, le ponen su propia interpretación y entonces se tuercen las Escrituras. Por eso es muy importante que podamos entender toda esta simbología del Señor. Entonces, lámpara es el espíritu del hombre con la vida de Dios en él. ¿Se acuerdan que las vírgenes tiene que ver con aquellos ya nacidos de nuevo? Ya el espíritu del hombre que no tenía relación con Dios, ya tiene el espíritu de Dios y ahora tiene vida para Dios. Otra de las cosas que dice este 25:3, dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Una mala interpretación sería aquí que tenían lámpara pero que no tenían aceite, ¿no? Sí tenían, solo que en este versículo no lo arroja. Dice aquí mismo, en la parábola, dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Si lo leemos incompleto, vamos a creer que no había aceite en las lámparas, pero según esto mismo sí tenían. Para que una lámpara se prenda es porque tiene aceite. Entonces es importante que veamos. Dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Aquí la palabra consigo tiene que ver con el alma de la persona. Ahorita les voy a llevar cómo es que esto Dios lo da. Aceite tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. En 1 Samuel 16:13 habla, no, nada más anótenlo por favor, porque son muchos versículos, por eso no los puse. Es cuando Samuel, el profeta Samuel, ungió a David, que estaban dos hermanos, pero al que unge es a David, y justo habla la Escritura que cuando lo unge, viene el Espíritu Santo sobre él y de ahí para adelante. Por eso es maravilloso ver, no es solo un versículo, son muchísimos que nos hablan de toda esta simbología. Entonces, esto es con respecto al aceite, pero dice, ellas no tomaron consigo aceite. Vamos a ver que tenían unas vasijas y esas vasijas que tienen que traer consigo para ponerle a las lámparas, tiene que ver con la unción del Espíritu en el alma. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas que estuvimos viendo lo del alma, tiene que ver con esto? El alma natural tiene el intelecto, tiene la mente, pero esa no se comunica con Dios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que una vez que somos nacidos de nuevo, una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, ese Espíritu va a impactar el Espíritu de nosotros. Y ese Espíritu de nosotros tiene que comunicarse con el alma para que nosotros tengamos una mente espiritual, una mente de espíritu. Eso está bien bonito. Esa es la parte que nos toca a nosotros, esa es la parte que el Señor nos deja como ese proceso de santificación, ese proceso de estar trabajando para que en el alma esa mente sea formada de acuerdo al pensamiento del Señor Jesús, para que eso nos lleve a actuar, a tomar decisiones en nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús. Por eso es muy importante que veamos, está hablando esto de la iglesia, de los creyentes, de los nacidos de nuevo, y esta parte tiene que ver que las prudentes caminaban influenciadas, caminaban llenas de la unción, de la verdad, del Espíritu Santo. Y las insensatas, aunque es iglesia, aunque somos nacidos de nuevo, podemos caminar solo en la manera natural, sin la unción del Espíritu. No tomamos en nuestra alma ese aceite que necesitamos para caminar. Por eso, miren más adelantito, Mateo 25:4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente
con sus lámparas. Esas vasijas que es el alma, fíjense, donde dice consigo, el Señor Jesús da un ejemplo cuando dice que de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo. Dice al mundo entero, si se pierde a sí mismo. Consigo es sí mismo. Y el Señor está hablando del alma cuando dice a sí mismo. Mateo, eso lo dijo el Señor Jesús, pero Mateo ya lo dice, la mismita expresión del Señor Jesús, toda la enseñanza de qué sirve ganar todo el mundo si pierde su alma. Entonces, alma, a sí mismo y consigo, es lo mismo, se está refiriendo al alma. Por eso saben que se vuelve tan apasionante estudiar la palabra, porque ves que el mismo Espíritu te lleva y te indica cómo es que se define esta palabra. Por eso yo les suplico que se vuelvan estudiosos de la palabra y no de otros autores. ¿Por qué es que nosotros tenemos solo la verdad? No. Pero el Señor le plació ponerles maestros y pastores para que les enseñen la palabra. Es el bendito orden de Dios. Entonces, perderse a sí mismo es perder su alma, o sea, no contar con su alma en el reino que incluye el milenio con Cristo. O sea, con esa voluntad para que nosotros hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso es muy importante que entendamos esto. ¿No son pasajes fáciles? Pues no, porque tenemos que estudiar toda la palabra. He estado tratando de resumirlo y sé que los voy a dejar muy entusiasmados. Van a llegar a verificar todo lo que estoy diciendo. Tomen todos los versículos, una vez que quede grabada la predicación, vuélvanla a ver, repasen, vean, para que tengan mucha información precisa para que se puedan tomar buenas decisiones. Este capítulo que estamos viendo es Mateo 25, pero si ustedes ven el 24, ¿se acuerdan de qué habla? De la venida del Señor Jesús. Y justamente 24:51 termina con una enseñanza del Señor que, vamos, ahorita se las traje, pero está como más redactada en Lucas 12. Está maravilloso porque embona perfectamente esto que vamos a ver ahorita, de por qué nosotros buscar tener aceite en la vasija, por qué buscar el caminar sometiendo nuestra alma al poder del Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo, es determinante, porque esto voy a ser redundante, pero esto va a determinar cómo es que vamos a vivir en el tiempo futuro. Y no solamente aquí vamos a estar viviendo abundantemente, sino allá vamos a tener o castigo o vamos a tener galardón. Ahorita les voy a llevar parte a parte esto, poco a poco. Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bendito sea Dios, ¿verdad? Cuando en el 24 veíamos, venga el Señor Jesús y podamos salir con Él y reunirnos con Él. Dice, toda la humanidad que tiene que ver con Él, en todos los tiempos, ya hay ahorita gente esperando al Señor. Dice, vamos a salir a recibirle. Unos van a levantarse de entre los muertos y otros van a ser transformados y levantados vivos para encontrarnos con Él en las nubes. Eso es muy bendito, eso es maravilloso, porque si algo de Él podemos experimentar ahora nos lleva a tener gozo, paz, paciencia, tolerancia, amor genuino, y todavía estamos en un lugar no adecuado y tenemos un cuerpo que de continuo está rechazando y una mente que de continuo rechaza las cosas del Señor, pero podemos experimentar una vida abundante. ¿Se imaginan cuando esto sea quitado? Mateo 25:7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya vimos, ¿verdad? Las lámparas se apagan cuando empiezan a menguar en la luz, es porque no hay mucha vida del Espíritu en nosotros. Y damos paso a todas aquellas expresiones de ira, de ingratitud, de murmuración, de envidia, de todas aquellas cosas que apagan, que contristan el Espíritu Santo. Y aquí dice: dadnos de vuestro aceite. Fíjense, a veces pensamos que si otros viven una vida excelente, eso va a repercutir en nosotros. Pero no es así. Cada quien tiene su porción del Espíritu Santo. Y pienso en esto, miren, ustedes podrían decirme que no es así, pero miren cómo es engañoso nuestro pensamiento. ¿Ustedes por qué creen que nos amargamos con otros? ¿Por qué hacen cosas que a nosotros nos parecen que no están bien? Pero ¿y a nosotros qué? Si ellos se equivocan ellos. Nosotros no. Nosotros seguimos caminando en el para obtener el galardón. Por eso es muy importante que tengamos datos precisos y que sepamos: Señor, esto es entre tú y yo, así, ponme tu protección de tu palabra, para que yo sea responsable y tenga mi vasija llena, tenga el aceite, tu poder en mí. Si los demás se equivocan, si los demás no me toman en cuenta, yo tengo mi vasija tan llena que puedo perdonarlos, que puedo discernir, que puedo agradecer todo lo otro que tengo. Por eso tiene tanta concordancia la palabra. Ahora que lean las parábolas van a ver cuánta enseñanza aporta. Yo le decía al Señor: ay, pero ya me resta con esta, y el 25 tiene que ver con el 13, y el 13 de Lucas, 13:25, y luego esto, pero viene con el 8, pero esto ya no. Más adelantito vamos a encontrar que en estos capítulos de Mateo, después de esto del 25, viene una parte donde está hablando del juicio a las naciones. Y aunque usa palabras similares, el mismo Espíritu ahí nos muestra y da palabras bien claras donde no habla de los que sí son nacidos de nuevo, sino hace una diferencia entre los que son nacidos de nuevo y los que no. Y allí él está hablando de ellos como malditos, no como unas vírgenes, no como hijas, como malditos. Aunque utiliza palabras similares, no está hablando de la enseñanza con respecto a que sí somos hijos, sí somos nacidos de nuevo, pero estamos todavía, vamos a estar delante del Señor para que Él evalúe qué hemos hecho. Pero encontramos otras enseñanzas donde nos dice: sí, pero aquí no estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mis hijos y de los que no son. Pero si no lo leemos, si no lo estudiamos, si no vamos a los versículos relacionados, nos perdemos. Yo muchos años estaba con eso y decía: pero tú dices que el que está en Cristo es nueva criatura, y tú dices, mi Señor, que la salvación es por ti, no por nosotros. En nosotros está el que queremos o no recibirla. Pero quien hizo la labor fuiste tú. Entonces, ¿cómo la puedo perder? Porque yo persevero en el pecado. Entonces, aquí cuando dice que el hombre que mira a la mujer para codiciarla en su corazón, dice, ya pecó, y más valía que se sacara un ojo, se cortara su mano y todo esto, pero que no siguiera haciendo eso. Dice: y mejor que entres al reino y no que seas echado en el infierno. Yo dije: bueno, pero si somos salvos, entonces ¿determina nuestro pecado si somos salvos o no? No, ahí en esa parábola está hablando de los que son sus hijos, sus hijos. Y el infierno, lo vimos aquella vez que di la explicación, ese infierno tiene que ver con el castigo a los hijos, no es el infierno eterno.
no es el lago de fuego, no habla de eso. Pero si no lo estudiamos correctamente, va a haber confusión. Aquí, en esta parábola, estamos hablando de los hijos y en ese contexto del reino. Entonces, dice, dadnos de vuestro aceite, tiene que ver con que hagamos una buena decisión este inicio de año y en estos días que están por terminar, que el buen Dios nos dé mucho amor por su palabra, que tengamos cada tiempo libre, aparentemente de no hacer quehaceres, que esté nuestro tiempo, no digamos libre, puedo divertirme, puedo hacer esto, sino que vayamos a la bendita palabra para que podamos tomar decisiones sabias, prudentes, coherentes y esté llena nuestra vasija. Porque fíjense, ¿se acuerdan que estamos hablando de la venida del Señor? Miren lo que dice Primera de Juan 2:28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿cómo? Avergonzados. Avergonzados. Esto está muy impresionante, bellos. El Señor nos da libertad de tomar o no su gracia, nos da libertad de obedecer o no. ¿Se acuerdan? Desde el inicio nos hizo perfectos con libertad de escoger, pero en esto se va a determinar qué es lo que hicimos con nuestro tiempo, cómo fue que vivimos, con unas lámparas que se van apagando o con esas lámparas que nos dejan brillar y nos dejan acercarnos confiadamente al Señor. Mateo 25:9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Ven? Aquí está hablando de las bodas de ese milenio. No es la puerta, esta puerta que se cerró, no es la puerta que arroja a los otros al lago de fuego. Está hablando solo de esa puerta del reino. Porque en el reino, ya cuando les dé el milenio van a ver cómo está esto, es dos lugares, aquí mismo en la tierra, pero algunos que estaremos con el Señor reinando, ese es el deseo de todo mi corazón, y otros que estarán con los de afuera. Ahorita les voy a leer una partecita de eso. Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto de no os conozco quiere decir, no me son familiares, yo no tenía relación con ustedes, cuando veía que hacían mi voluntad, no hay algo común entre ustedes y yo. ¿Se acuerdan? Comunión con Dios es una unión común. ¿Qué quiere decir esa unión común? Tú mandas y yo obedezco. Por eso es muy importante, dice, no permanecemos en su palabra, es no los conozco. Ahí no está diciendo el Señor, malditos al fuego eterno, está hablando vírgenes, nacidos de nuevo, con lámpara, con aceite en su lámpara, y que traen consigo en esa vasija el aceite, la unción del Espíritu. Entonces, vamos a ver también cómo esta que les decía está relacionada con esa enseñanza del mismo Señor Jesús también, de donde habla del centurión que tenía mucha fe. No lo vamos a ver todo, pero estos dos versículos bien interesantes. Miren, Mateo 8, 11 y 12, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? No están siendo echados al lago de fuego. Dice, serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será la disciplina. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién echó afuera? A los hijos del reino, a los hijos, no está diciendo a los no nacidos, dice a los hijos
del reino. Miren, aquí en Lucas 12 viene lo que les decía que viene explicado en Mateo 24, 51. Dice Lucas 12, esta es la parábola del siervo fiel. No la puse toda, solo estos versículos que me unen. Dice el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Los infieles son los que están afuera. Los infieles son esos que no han caminado con el Señor. Fíjense qué horror, qué pánico, de verdad, pensar que podemos reinar con Él, porque la corona ya nos los dio junto con la salvación, junto con el Señor Jesús nos ha dado todas las cosas, y junto con eso nos ha dado una corona. La corona simboliza eso, autoridad, el que vamos a reinar con el Rey de Reyes. Esa ya está, pero dice el Señor, sí, pero si yo te doy poder, vas aquí a empezar a usar eso para que abones a tu cuenta en los cielos. ¿Saben que hay una cuenta, no? El Señor maravilloso nos habla en toda su palabra y nos advierte. Por eso es muy importante. Yo decía, Señor, ¿cómo qué puedo darles de enseñanza para el cierre de año? Y es bien precioso que si nosotros escudriñamos las verdades de Dios, nos dan información tan precisa que pues vamos a perseguir eso, vamos a tener puestas los ojos en la meta. ¿Qué importa, hermoso o hermosa? Aquí puedes estar sin un empleo fijo, puedes estar aquí a lo mejor, como dicen, sin belleza, puedes estar aquí sola o acompañada, o solo o acompañado. Pero si estás mirando en tus pequeñas ambiciones, no, te vas a perder de lo mejor. Aquí estamos de paso, solo 70, 80 años. Pero viene un milenio aquí en la tierra y aparte una eternidad con el Rey. Por eso es muy importante que tengamos las prioridades bien puestas. Dice Lucas 12, 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué? Recibirá muchos azotes. Ya lo está hablando el Señor, lo está hablando el Rey. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Miren qué Dios tan misericordioso y clemente. Más te valía no haber conocido, ¿no? Más te valía. Dice, está bien, yo considero tu proceso de crecimiento, tu proceso para la madurez. Y en ese proceso, si te equivocaste por el propio proceso, vas a recibir disciplina, pero poca disciplina, porque fue en tu proceso, porque yo entiendo, no lo sabías, no sabías cómo era mi voluntad. Pero si sabiéndolo no lo hacemos, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Su voluntad de Dios tenemos que conocerla, y si conociéndola no la queremos hacer y perseveramos en hacerla nuestra, se llama obstinación. Eso es a lo que se refiere aquí el Señor. Por eso es muy importante, dice, que conozcamos que viene, recibirá muchos azotes. Y dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ya no puse la de los talentos, lo de las minas, de todo eso, que son parábolas que tienen que ver con esto del reino, y es muy maravilloso, dice el Señor, pues al que le di y usó los talentos que le di, pues todavía le voy a dar más, y al que no le será quitado. Yo decía, pues ¿cómo me puede quitar algo que no tengo, no? No, dice, pero lo que ya venía incluido cuando naces de nuevo ya tienes algo. Me refiero a lo adicional que te doy, pues aún eso que te di desde el principio te será quitado. No es la salvación, sino ese poder para vivir. Dice que por eso cuando hacemos la comunión y nosotros queremos caminar en nuestra voluntad, muchos estamos debilitados, estamos enfermos y morimos antes de tiempo. Es por eso que nosotros debemos conocer esta parte. Dice, pero Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, que brille su luz de su Espíritu a través de nosotros y que haya
un peso de gloria, un mayor peso de gloria. Veamos 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese espíritu lleno, impulsado por el Espíritu de Dios, que gana el alma para el Señor y que nos lleva a hacer la voluntad del Señor, dice, no importa, por eso pruebas y tribulaciones a veces por fuera nos desgastan, una enfermedad, cuánto cansancio, no duermo en la noche, sí me voy desgastando, ya me salieron arrugas, ya se me cayó el pelo, sí, no importa, es por fuera, pero por dentro se está renovando. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso se trata, de que tengamos un excelente peso de gloria, no menos gloria. Ya tenemos gloria, somos salvos, pero no quiere, Señor, que estemos así, sino que tengamos un excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso es muy importante, el interior no se mira en un espejo así, pero el espejo que tenemos para mirar ese interior es la bendita palabra del Señor. El sistema del mundo nos enseña a salir de casa, nos enseña a pedir prestado, nos enseña a buscar las modas, pero eso es solo exterior. Pero lo que el Señor pide es que nosotros tengamos el sistema del reino de los cielos en nosotros. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, del Señor dice, te aviso, ¿no? ¿Por qué? Por eso muchos se preguntan, ay, qué chiste, pues al final del tiempo me arrepiento y total me voy con Él. Pero el Señor va a demandar qué hiciste cuando estabas en el cuerpo, aquí lo dice, sea bueno o sea malo. Ya vimos que lo malo vienen azotes, castigos, se va a estar con los de afuera, no se va a poder reinar y eso. Pero fíjense lo que el Señor quiere. Aquí en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ven? El Señor es muy bello porque por eso dice el Señor, sé sabio de cómo utilizas tu tiempo, porque te voy a demandar cada segundo, cada minuto de tu vida. No somos dueños de nada, somos responsables, pero saben que el Señor nos da el poder para que caminemos sabiamente, prudentemente, sensatamente, como esas vírgenes prudentes, y no que caminemos como esas vírgenes insensatas, que estamos esperando que otros trabajen, que otros estudien, que otros se porten bien, para que yo tenga vida abundante. Estoy en la plena locura si así pienso. Por eso, dice el Señor, yo no quiero que nadie tome tu corona. Esta enseñanza que tenemos este día tiene que ver con eso, que el Señor considera que somos la esposa que está esperando al esposo y que estemos conscientes de que Él va a venir por nosotros y que cuando Él venga estemos confiados, que podamos acercarnos a Él, que seamos tan familiares, que tengamos una unión común desde aquí, que no tengamos que alejarnos de Él avergonzados y que nosotros llevemos esa alma sometida al Espíritu de Dios para que podamos nosotros recibir este maravilloso galardón y no azote, sino que haya crujir de dientes, ¿no? Dice en esa enseñanza donde el Señor dice que el hombre no debe adulterar, dice, de verdad, vas a ser echado al infierno de fuego, dice, o si no te pones de acuerdo con tu adversario, entre tanto que están en el cuerpo, entre tanto que están en el mundo,
podrás ser echado a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta el último azote tendríamos que estar ahí cuando el Señor junto con Jesús nos ha regalado una corona de reino, de autoridad, de poder al lado del Todopoderoso. Por eso Dios nos permita, ¿no?, que nuestro sentir sea el de Cristo, nuestro hacer, nuestra voluntad sea la de Cristo, y que no nos pase como las vírgenes insensatas que esperaban al esposo, pero no aplicaron la vida del Espíritu a su alma. Esto es muy, muy importante, porque esto va a determinar en nosotros un diferente peso de gloria. Y el peso de gloria determina el galardón o el castigo. Por eso, hermosos hermanitos, pues Dios permita, pónganse a leer todo esto que vimos hoy y que el buen Dios nos dé un año nuevo. Bondadoso Señor y Padre nuestro, queremos suplicarte por medio de lo que el Señor Jesús hizo y hace por nosotros, que como mi propósito en este año nuevo y los que están por venir, nos mantengamos con nuestra lámpara llena, trayendo aceite en nuestra vasija, que es nuestra alma, para que esté bien encendida, para que cuando tú vengas no seamos como desconocidos para ti, sino que el peso de gloria sea tan excelente que podamos tomar nuestro lugar en tu reino y que no tenga que tomar nuestra corona otro. Señor, te lo suplicamos para tu gloria. Amén.